Dice el Montonero, cita a Mario Vargas Llosa, que en un artículo último dice: el Perú se salvó gracias a que Verónica Mendoza salvó la democracia. La izquierda, dice Vargas Llosa, actuando de manera responsable, salvó la democracia en el Perú. Y el Montonero, que es un blog de política, comenta: más allá de que Keiko perdió solo por el caso de Ramírez y el USB y la calumnia de narcoestado que Vargas Llosa, por supuesto, sigue repitiendo, afirmar que los rojos salvaron la democracia es una ridiculez, digo yo, y una guachafada del marqués español que nació aquí. La izquierda, que alaba a Vargas Llosa ahora, quiere derogar la Constitución actual, se opone a los tratados de libre comercio y al acuerdo transpacífico y quiere regresar al Estado empresario, causante de la miseria en el Perú. ¿Cabe una democracia, pregunto yo, sólida y eficiente con las mismas recetas que han hundido a Venezuela y a Brasil? Mario, por favor, no digas estupideces, hombre. Solo un retrasado mental puede creer que quienes han ocasionado la paralización de las inversiones y que apoyan al tirano de Maduro son salvadores de la democracia. Yo creo sinceramente que la ancianidad y el odio está afectando la razón de Mario Vargas Llosa, me van a disculpar. Y escuchar a la mayoría del país abogando por un entendimiento entre el pepecaucismo y el fujimorismo debe estar causándole a Mario Vargas Llosa diarrea y colitis ulcerativa. Y esa supuesta alianza que los medios de comunicación quieren impulsar entre Fuerza Popular y PPK no va a ser posible. Sí, claro que no. Desde un punto de vista político y desde un punto de vista histórico, cada vez que una fuerza de oposición se ha integrado en algo semejante a un cogobierno, sencillamente termina tan destrozado como el partido político que gobierna. Sí. Así que eso no va a suceder de ninguna manera. Por supuesto, le pondrán el hombro de vez en cuando, respaldarán las ideas positivas, pero alianza, cogobierno o algo que se le parezca, imposible. Eso no va a suceder. Por eso es tan importante que PPK convoque ministros talentosos, ministros capaces, ¿no?, que puedan tender puentes, que puedan llevarse bien con el Congreso. Exacto. Y a la vez dar ideas muy, pero muy interesantes que obtengan un amplio respaldo ciudadano, ¿no?, para que así los parlamentarios puedan tener justificación para poder respaldarlas, ¿no? Pero tercero, aquí le preguntan, muchas gracias, ingeniero, le preguntan a Javier Velázquez Quesquén: la señora Mendoza ha declarado que será una oposición leal. Por favor, dice Javier Velázquez, ese es un cuento de niños, pues, ¿no? No saben lo que es la lealtad. Ustedes no saben cómo son los comunistas. Ellos van a utilizar el Parlamento y su bancada para avanzar social y políticamente. Por supuesto. Esa bancada tiene como único propósito impedir el desarrollo de los proyectos mineros en nuestro país. Y el gran saboteador, se acordarán ustedes, dice Javier Velázquez Quesquén, ¿no?, será el señor Marco Arana, que ha ingresado al Parlamento para impedir el desarrollo de proyectos como Conga, Tía María y otros más. En esto Javier Velázquez Quesquén tiene toda la razón. Los enemigos, señor PPK, no son los de Fuerza Popular. Así es. Los enemigos son sus aliados, con los cuales usted se ha sentado a tomar café y algunas noches ha dormido con ellos. Esos son sus enemigos y esos son los que en algún momento no le van a clavar uno, le van a clavar 100 puñales por la espalda, ¿no? Oye, ¿y a qué extremo se puede llegar de felpudismo, ¿no? El demócrata liberal y moralista de Cateriano resume así el gobierno humanista en el que él ha tenido la economía está mejor o está peor que antes. El Producto Bruto Interno del Perú crece más o crece menos que en el gobierno anterior. ¿Hay ahora más empleo o menos empleo que al inicio de este gobierno? ¿Más delincuencia? ¿Hay ahora acaso menos pobreza o desgraciadamente
como sabemos, más pobreza. Las exportaciones han subido o más bien han bajado, como sabemos. ¿Hay superávit fiscal o hay, por el contrario, déficit fiscal? ¿Hay más seguridad ciudadana o menos seguridad ciudadana? ¿Hay más o menos corrupción? Pregúntense ustedes eso y compárenlo con la afirmación del señor Cateriano de que la mayor parte de este gobierno ha sido realmente muy positivo. ¿Cómo se puede llegar a esos estados? Y PPK estuvo en una reunión en lo que se llamó el Segundo Congreso Nacional de Municipalidades del Perú, y ahí se encontró con la sorpresa de que los alcaldes y gobiernos regionales no quieren saber nada con el famoso ministerio que quiere crear PPK, el Ministerio de las Regiones, porque dicen con razón, es un ministerio más, es más burocracia, más gasto para el país, por supuesto, más control. Lo que nosotros queremos que nos den, dice, es más descentralización y, por supuesto, entrega de más recursos con menos trabas, ¿no? Claro, aquí hay que ir, como dice, piano, ¿no? Por parte de cucharada, porque por supuesto que quieren sacar su ventaja indebida. Quieren aprovecharse de la debilidad de este gobierno. Exacto. Para que no haya ningún control sobre los fondos y sobre los recursos y hagan su agosto, como lo han hecho tantos presidentes y alcaldes corruptos que hay en nuestro país. Claro, ¿no? Es que algunos opinólogos, Pepe, y unos supuestos expertos en política le han empezado a vender la idea a PPK a través de los medios de comunicación de que no cuente con el fujimorismo, que él puede hacer alianzas con el pueblo y con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales, ¿no? Y que en realidad si llega a un acuerdo con ellos ya no necesita el Congreso. Hay que ser ingenuos y tontos para decir, para vender eso. Eso, ¿no? Del Ministerio de las Regiones fácilmente puede ser reemplazado reactivando el Consejo Nacional de Descentralización, que ya está hecho, que es mucho más efectivo y por supuesto mucho más barato, ¿no? Pero Pedro Pablo ha cometido otro grave error y también una gran virtud que luego la voy a comentar, ¿no? Primero, después de conversar con Obama, se dejó introducir en la campaña interna de los Estados Unidos y Obama, que es muy inteligente, le sacó una declaración que la han explotado políticamente en el sentido de que el nuevo presidente del Perú se opone tajantemente a Donald Trump, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo? O sea, un estadista, un presidente sensato, lo primero que espera es que la contienda acabe y luego va y saluda al ganador, ¿no? Exactamente. Y después hace negocio con el que ganó, ¿no? ¿Qué sentido tiene meterse en un lío interno, no? Sobre todo porque puede ganar. Así, puede ganar, ¿no? O sea, así que no me parece muy buena idea esto de meterse en problemas ajenos. Creo que PPK en este y en otros temas merece un mejor asesoramiento. Claro que Lo que sí quiero comentar de forma positiva es la posición de PPK con respecto a Venezuela, que va a cambiar la política de nuestro país de una manera definitiva. Por 5 años hemos sido rabonas de los intereses de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Ahora esto cambió. PPK ha dicho públicamente que el referéndum en Venezuela es la única salida para poder rescatar a ese país de las garras del señor Nicolás Maduro, lo cual ubica al señor Pedro Pablo Kuczynski en el ejército de la democracia y en el equipo de los guerreros que van a estar frente a este miserable, al cual de alguna manera tenemos que sacarlo, si no por la presión internacional, ya veremos de qué manera, ¿no? Pero saludamos la posición de Pedro Pablo Kuczynski, que nos parece muy positiva y sobre todo un cambio muy importante en la política exterior peruana. Así que, señores del Ministerio de Relaciones Exteriores, adecúense o vayan adecuándose a la nueva política peruana, ¿no? Y vayan, y por cierto, los medios de comunicación, váyanle pidiendo o repitiendo a ver a Verónica Mendoza y a todo el rojerío nacional y a los caviares, si es que consideran que el señor Maduro es un presidente democrático, como han venido diciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, y respecto de la economía peruana, Pepe, la deuda pública peruana podría ascender al 72% del Producto Bruto Interno, según ha dejado entrever el señor Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal, y
Richard Webb, el expresidente del BCR, hace un tiempito. No nos hemos podido ocupar de esto porque estábamos en plena campaña electoral. La cifra oficial de la deuda pública peruana es equivalente al 23% del Producto Bruto Interno. Pero parece que es otro de esos autoengaños en los que nos metemos o que nos originamos nosotros mismos. Porque dice Richard Webb que el Consejo Fiscal ha señalado que existen deudas adicionales por un monto equivalente al 48.7% del Producto Bruto Interno, incluyendo la deuda pensionaria, los compromisos por proyectos de asociación público-privadas y, por ejemplo, asuntos como el FONAVI. De manera que, en otras palabras, la deuda que conocemos, el 23% del Producto Bruto Interno, es solo la parte visible del iceberg, como dice Jorge Morelli. Debajo de la superficie, en las aguas oscuras, se halla la mayor parte de esa deuda. Y como en otras cosas, nos hacemos de la vista gorda y los oídos sordos sobre ese asunto. Se viene discutiendo, y este es el punto serio, que en este nuevo gobierno se podría aumentar el gasto fiscal en 2 o 3 puntos del Producto Bruto Interno para hacer una especie de shock de inversión pública. ¿Te acuerdas lo que comentaban los voceros del PPK? Y que incluso se podría hasta reducir el IGB y algunos impuestos, ¿no? 3 puntos. Sí, y convivir cómodamente con un déficit fiscal del 3% del Producto Bruto Interno los próximos 5 años. Bueno, resulta que con estas cifras todo eso es absolutamente imposible. Imposible. De manera que no se nos vienen 5 años fáciles, sino 5 años difíciles que van a exigir del gobierno verdaderamente fuerza y control de las finanzas públicas. A ver, aquí tengo al señor Juan José Garrido, que es el director de Perú 21 y que sin duda es uno de los más destacados editorialistas de nuestro país, ¿no? Él dice sobre Torne, el que va a ser ministro de Economía, que es una persona íntegra en el sentido estricto del término. Es intachable en su conducción personal y de gran consistencia y honradez intelectual. Muy bien, yo comparto esa opinión, pero veremos en los hechos si esas virtudes son suficientes para poder manejar un país tan resbaloso como el nuestro. No olvidemos, digo yo, que el señor Torne viene de organizaciones que han funcionado como un reloj, ¿no? Y no tiene experiencia en empresas en crisis y menos en empresas informales, ¿no? Así que lo que me inquieta es que Torne no tenga la cintura y le falte la conectividad que el ministerio necesita para poder llevarse bien con el pueblo y no caiga rápidamente en una situación de desprestigio, ¿no? Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta para el análisis, es bien importante esto, es lo que dice, por ejemplo, el politólogo Carlos Meléndez. Carlos Meléndez escribe en El Comercio. El día de hoy ha sacado un artículo muy interesante que yo se los recomiendo sinceramente que lo lean. Ahí dice, entre otras cosas, algo que es indiscutiblemente cierto, ¿no? El partido Peruanos por el Cambio. PPK, o Peruanos por el Cambio, es una facción de tecnócratas que podrían evolucionar a partido político. Él sabe que eso no es posible porque Pepe... No va a suceder. No va a suceder, ¿no? Eso Bueno, no va a convertirse en partido. es una facción de tecnócratas. Sin embargo, cumple con las características de la definición de facción, así no le guste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa una facción? Agrupación política sin estructura y de corta durabilidad, que obedece generalmente a ambiciones individuales y además carece de organización y apoyo social propio. Exactamente esa es la realidad del partido de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? A lo que habría que agregar en esto Carlos Meléndez es muy preciso que la organización de este partido político es elitista y si no
revise la tasa de sanisidrinos del próximo gabinete. Y esto se asemeja a una camarilla política lobista, influyendo subrepticiamente en asuntos del Estado. Luego da otros conceptos. No estoy de acuerdo con luego esto, da es otros. una exageración, No. El hecho que sean de San Isidro, si son buenos, si son capaces, si son mejores, como hemos dicho también. Pero el solo hecho que se revise la lista del gabinete y que el 90% o el 80% resulten viviendo en San Isidro, de todas maneras demuestra que es un partido elitista. No, en ese sentido, sí. A eso va él, En ¿no? ese sentido, Luego no. hace otros comentarios positivos, ¿no? Pero en líneas generales tenemos un partido muy débil, sin organización, sin respaldo propio, sin bases populares, ¿no? Y tienen que eso suplirlo con mucha tecnocracia, con mucha calidad en sus propuestas y con mucha honradez y transparencia, para así poder obtener el respaldo popular que todos queremos darle, por supuesto, porque todos queremos aquí que al señor PPK le vaya bien, ¿no? Vamos a una pausa, amigos, volvemos.